Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con un nuevo filósofo musulmán, uno de los más eruditos, Fakhr al-Din al-Razi, uno de los más influyentes del Islam medieval. Nacido en la región de Rey, en la actual Irán, al-Razi destacó por su vasto conocimiento en diversas disciplinas, incluyendo la teología islámica Kalam. La filosofía, la lógica, la medicina, la física, la astronomía y las ciencias naturales también fueron uno de sus campos. Su enfoque intelectual integraba elementos del pensamiento islámico tradicional con la filosofía aristotélica y neoplatónica, lo que lo convirtió en una figura clave en la evolución del pensamiento islámico medieval. Es especialmente conocido por una obra monumental que es una exégesis del Corán, el Al-Tafsir al-Kabir, el gran comentario, o también traducido como la gran exégesis. Y aquí no solo interpreta las escrituras, sino que también discute temas filosóficos, científicos, teológicos, demostrando un enfoque analítico que combinaba fe. Además de este comentario, escribió numerosas obras que abordan temas de metafísica, ética, lógica y epistemología, situando a este pensador entre uno de los más complejos de su época. La verdad es que todas las obras no las tenemos, pero sí tenemos la fundamental, que es el gran comentario, ¿no? O la gran exégesis, como ustedes quieran aducir el título de aquella obra, ¿no? Vamos a ver entonces la vida y obra de este gran filósofo. Bueno, en primer lugar, muchachos, tenemos que hacer una diferenciación, porque es muy común confundir a este filósofo con otro filósofo que también se llama al-Razi, que es Abu Bakr Mohammed ibn Zakaria al-Razi, que era un erudito persa que tenía obras como Los Cinco Principios, el libro de medicina de Al-Mansur, entre otros. Y claro, este al-Razi, la verdad es que era bastante controversial, digamos el que no es parte de este podcast, ¿no es cierto? El Abu Bakr Mohammed ibn Zakaria al-Razi. Este filósofo, acordémonos que era catalogado como un libre pensador, Muchos decían que era ateo, muchos decían que la verdad es que rechazaba el Islam al final y al cabo, pero eso se ha malinterpretado. Pero sí hay una diferencia y se suele confundir a este gran pensador de la familia al-Razi. No, el que estamos viendo ahora es Fakhr al-Din al-Razi. Fakhr al-Din al-Razi. O bien podría ser también como su nombre completo, Abu Abdullah Mohammed ben Umar ben al-Husayn at-Taimi al-Bakri at-Tabaristani Fakhr al-Din al-Razi. Nació en el año 1149 en la ciudad de Rey, ubicada en lo que hoy sería Irán, que era una región con una rica historia intelectual y cultural dentro del mundo islámico. Proviene de una familia de eruditos religiosos, lo que influyó significativamente en su educación y desarrollo intelectual desde una edad temprana. Su padre fue Diyá al-Din al-Maki, que era un erudito de renombre especializado en teología y jurisprudencia islámica, y tuvo un papel crucial en la formación intelectual de al-Razi. Desde pequeño, al-Razi estuvo inmerso en un entorno académico donde estudió de la religión islámica y la jurisprudencia islámica, o fiqh, que era, pero absolutamente fundamental. ¿Y qué era esto de la fiqh? O más bien el fiqh es la interpretación y aplicación humana de la ley islámica, de la ley más bien divina islámica, que es conocida también como la Sharia. La Sharia
como estamos diciendo, es la ley divina islámica basada en las fuentes primarias del Islam. ¿Y cuál sería la fuente primaria? El Corán, la revelación de Dios. Pero también la Suná, que son las palabras y acciones del profeta Mohammed. Y esto representa un marco ético y legal completo que Dios ha establecido para la humanidad. En cambio, el fiqh es la interpretación y aplicación humana de la Sharia. Es un esfuerzo por parte de los juristas islámicos para comprender la Sharia y extraer normas prácticas para situaciones específicas. En realidad, chicos, es justamente lo que significa hoy en día la jurisprudencia. Si ustedes comprenden lo que es el término de jurisprudencia, uno inmediatamente va a saber de qué se trata esto de la fiqh, ¿no? Si nosotros nos vamos al derecho, a las fuentes del derecho, vamos a ver que, bueno, las fuentes del derecho son muchas. Una de ellas es la jurisprudencia, ¿ya? La jurisprudencia significa también sabiduría del derecho por sí misma, esta palabra sabiduría del derecho, y son las resoluciones o el contenido más bien de las resoluciones que emiten los jueces a través de sus sentencias. Con la salvedad, por supuesto, que, por ejemplo, en el derecho chileno obviamente está basado en el derecho romano, germánico, codificada con leyes específicas, o sea, es secular y no tiene una base religiosa, por lo tanto las normas provienen de fuentes legislativas, de doctrina y de los hombres. En cambio, el fiqh emana tanto del Corán como de la Suná, por lo tanto tiene un componente fundamentalmente religioso, y así lo debemos entender. Por lo tanto, nosotros deberíamos ver a la Sharia como una ley inmutable, porque es una ley divina. La Sharia es la ley musulmana divina. En cambio, fiqh debería verse desde la perspectiva mutable, modificable, etc. Todos esos conocimientos son los que tenía al-Din al-Razi. Bajo la supervisión de su padre, al-Razi recibió una educación rigurosa en ciencias religiosas, pero también fue alentado a explorar otros campos del conocimiento como la filosofía, la lógica y la teología. Diyā al-Din al-Makki fue un erudito dedicado a la enseñanza de la jurisprudencia islámica, es decir, fiqh y la teología, particularmente dentro de la escuela Shafi'i, una de las principales escuelas de jurisprudencia en el Islam sunita. Esta orientación teológica fue transmitida a Fakhr al-Din, quien más tarde también adoptaría la teología asharita, que Diyā al-Din probablemente le inculcó desde edad temprana. Al parecer, su padre estaba profundamente comprometido con el pensamiento teológico y filosófico, que buscaba reconciliar la fe musulmana con el uso de la razón. Y esta mentalidad abierta a la reflexión marcó profundamente a al-Razi, quien se convirtió en uno de los teólogos más importantes y que de alguna forma utilizó ampliamente la lógica y la filosofía en sus escritos. Su padre, como habíamos dicho, Diyā al-Din al-Makki, el nombre del padre de Fakhr al-Din al-Razi tiene sus raíces en la historia familiar de su linaje, ya que se cree que su familia originalmente provino de la ciudad de la Meca, en la península arábiga. Según algunos relatos históricos, la familia de al-Razi dejó la Meca y emigró primero a la región de Tabaristán, una zona ubicada en el norte de lo que hoy conocemos como Irán, cerca del mar Caspio. Posteriormente, la familia se estableció en la ciudad de Rey, que era un importante centro cultural y académico de la época. Lamentablemente, de la madre de Fakhr al-Din al-Razi no hay mucha información sobre ella. Vamos con los estudios. Luego de terminar sus estudios con su padre, posteriormente estudió en Merv y Marageb, siendo alumno de Majd al-Din al-Hili, discípulo del mismísimo al-Ghazali, que nosotros ya hemos visto algunos podcasts sobre él. Y en ese contexto
Fajr al-Din al-Razi fue un destacado defensor de la teología asharita. Su comentario sobre el Corán es uno de los más variados y extensos, integrando gran parte del material teológico anterior. Además de sus estudios teológicos, al-Razi incursionó en numerosas disciplinas y llegó a gastar una gran fortuna en experimentos de alquimia. Enseñó en Rey y Ghazni y fue director de la universidad fundada por Muhammad ibn Tukush en Herat. En sus últimos años, Fajr al-Din al-Razi mostró interés en el misticismo, aunque este nunca ocupó un lugar central en el pensamiento. ¿Cuál era el contexto político de este filósofo? Fajr al-Din al-Razi vivió en un periodo de grandes turbulencias políticas y cambios en el mundo islámico. El año 1150 estaba ya el periodo de la decadencia del califato abasí. En ese momento, el califa de Bagdad había perdido mucho poder, que fue en gran parte usurpado por los gobernadores locales y las invasiones selyúcidas. A pesar de que los selyúcidas permitieron que el califa mantuviera su título, ellos controlaban el poder real en la región. Durante la vida de al-Din al-Razi, los califas abasíes intentaron recuperar algo de su autoridad. 3 califas gobernaron durante este tiempo: al-Mustanjid, al-Mustadi y Ian Nasir. Este último tuvo cierto éxito en debilitar el poder selyúcida, especialmente con la muerte del sultán Tugrul III en 1194. An-Nasir intentó restaurar la autoridad del califato, incluso forjando alianzas estratégicas con los asesinos, que era una secta chiita. Sin embargo, estos esfuerzos que se ejercieron fueron interrumpidos por los mongoles, liderados por Hulagu Khan. Invadieron y saquearon Bagdad en 1258, lo que marcó el final del califato abasí. En el este, los ghaznavids, que habían controlado Afganistán, fueron reemplazados por los gúridas, quienes tomaron Ghazna en el año 1150, que de hecho fue el mismo año en que nació al-Razi. Y a pesar de sus éxitos, los gúridas también cayeron en declive, y después del asesinato de Mohammed Guri en 1206, los mamelucos fundaron el sultanato del Delhi. Aunque al-Razi no se centró en los temas políticos en su obra, su pensamiento refleja las tensiones de su tiempo, en especial la búsqueda de una unidad islámica bajo el califato, como intentaba An-Nasir. Al-Din al-Razi trató de reconciliar las diversas corrientes de pensamiento islámico, en particular entre la filosofía y el kalam, así como entre el acarismo y el mutasilismo, mostrando una intención de armonizar las divisiones teológicas y filosóficas del Islam. ¿Qué hay de su contexto religioso? En los tiempos de Fajr al-Din al-Razi, el Islam estaba profundamente dividido tanto a nivel sectario como doctrinal. Los conflictos entre sunitas y chiitas, especialmente en Bagdad, eran a menudo violentos. La llegada de los selyúcidas en 1055 provocó la huida de muchos chiitas, pero dentro del sunismo también había divisiones notables, en particular entre los mutasilitas, que eran racionalistas, y los hanbalitas, que eran tradicionalistas. Los selyúcidas, bajo el liderazgo de Nizam al-Mulk, lograron mantener cierta unidad al establecer una red de madrasas que unificaba la enseñanza del Islam, aunque para el siglo XII el panorama era de fragmentación. Entre los suníes había disputas entre las escuelas jurídicas Shafi'i, Hanafi y Hanbalí, y además de las tensiones de los mutasilitas y otras sectas que hoy han desaparecido, como los karramitas. Fajr al-Din al-Razi, en obras como su Tratado sobre los Nombres Divinos, examinó de manera imparcial las doctrinas de diversas escuelas antes de ofrecer su propio análisis. A pesar de su enfoque objetivo, al-Din al-Razi enfrentó la hostilidad de algunos de sus contemporáneos y adversarios como los mutasilitas en Juarezm, con quienes el diálogo se rompió definitivamente. En medio de estas disputas teológicas, el sufismo, una corriente mística dentro del Islam sunita, comenzó a cobrar fuerza.
Surgido en el siglo IX, el sufismo se consolidó como una disciplina formal en el siglo X, con la creación de manuales y la fundación de conventos. En el siglo XII, Ibn Arabi se destacó como uno de los principales representantes del sufismo. Aunque Fajr al-Din al-Razi no era un sufí, se sabe que recibió una carta de Ibn Arabi que lo alentaba a seguir el camino espiritual del sufismo. Aunque no está claro qué impacto tuvo esta carta en el pensamiento de Al-Razi, es evidente que conocía bien las ideas sufíes, ya que la menciona en su obra. Por cierto que Ibn Arabi es otro de los filósofos que vamos a ver en lo sucesivo. Bueno, esta división interna del Islam y la creciente influencia del sufismo reflejan la complejidad teológica y espiritual de la época en la que vivió Fajr al-Din al-Razi, quien, aunque no se alineó directamente con el sufismo, mostró su interés por sus enseñanzas en su obra final. Vamos al contexto intelectual. Los conflictos entre sectas teológicas y escuelas de jurisprudencia fueron intensos, reflejando una continuación de antiguas disputas tanto en política como en creencias. Estas divisiones, aunque comunes en muchas religiones, cobraron especial importancia en el Islam debido a los debates teológicos y las diferencias doctrinales que abarcaban cuestiones como los atributos de Dios, el destino, la profecía y el liderazgo político, que es el imamato. El pensamiento jurídico e intelectual floreció con un crecimiento notable en diversas ciencias, lo que produjo una abundancia de eruditos y obras. Sin embargo, esta misma riqueza intelectual también profundizó los conflictos entre las diferentes escuelas y sectas, creando un ambiente de competencia, donde el objetivo principal era derrotar al oponente, lo que a menudo conducía a tensiones e incluso violencia. El sufismo también cobró fuerza durante este periodo, y muchos musulmanes comenzaron a buscar la salvación personal a través de esta vía mística, lo que a su vez afectó la vida social. Al mismo tiempo, la entrada de judíos y cristianos en puestos del gobierno fue vista con recelo y hubo esfuerzos intermitentes por parte de algunos califas para restringir su influencia. La persecución de eruditos se volvió común. Las diferencias doctrinales llevaron a juicios de exilio y la quema de libros, como sucedió con las figuras como Al-Razi, Ibn Rushd y Al-Surawardi. Muchos intelectuales fueron acusados de herejía o de corromper la fe y se les persiguió tanto por la autoridad política como por los juristas tradicionales. Nuestro filósofo fue expulsado de varias ciudades por sus innovadoras ideas filosóficas y teológicas que desafiaban la ortodoxia de su tiempo. En términos sociales y políticos, el siglo estuvo marcado por el debilitamiento del califato abasí y la desintegración de la autoridad central en muchos estados musulmanes que luchaban entre sí por el poder. Además, desastres naturales como terremotos y sequías agravaron las ya difíciles condiciones de vida. A pesar de este ambiente conflictivo, entonces la época vio el surgimiento de grandes pensadores como Fajr al-Din al-Razi, quienes lucharon por preservar la razón y el pensamiento libre, aunque enfrentaron una fuerte oposición por parte de los sectores más conservadores. Finalmente, Fajr al-Din al-Razi, a pesar de haber alcanzado una posición respetada en Herat, donde el sultán Wasarm le había otorgado una casa, continuó enfrentando la hostilidad de sus oponentes, incluidos los Mutasilá, Karamilla, chiitas y los Hashawiyá. Estos últimos en particular persistieron en atacarlo incluso durante sus sesiones de prédica. Les presentaban papeles con insultos, acusaciones infundadas sobre su familia, acusando a su hijo de inmoralidad y a su esposa de adulterio. Fajr al-Din al-Razi, en lugar de reaccionar con ira, respondió de manera calmada pidiendo a Dios que reformara a su hijo y destacando la naturaleza humana de las posibles debilidades, mientras afirmaba con firmeza que él nunca había sostenido la creencia de que Dios era un cuerpo o lo había comparado con su creación, una de las principales acusaciones de sus opositores. A pesar de su serenidad frente a estos ataques, la envidia hacia la reverencia que le mostraban los sultanes y su influencia entre ellos intensificó la animosidad de sus enemigos. Tras una discusión con su oponente Ibn al-Qudwa, la tensión aumentó y sus adversarios buscaron deshacerse de él de cualquier manera posible. Se rumoró que fue envenenado o atacado, pero no está claro si sus enemigos fueron responsables directos de su muerte. Fajr al-Din al-Razi falleció el 1 del Ramadán del año 606,
es decir, 1209 después de Cristo, en Herat. Según los historiadores, fue enterrado cerca de la aldea de Mazdahan, en una montaña cercana a Herat, aunque algunas fuentes también dicen que fue enterrado en su propia casa. Esa es entonces la vida y obra de Fajr al-Din al-Razi. Vamos entonces a su pensamiento. ¿Qué pensaba Fajr al-Din al-Razi con respecto a las ciencias? Sostenía que el estudio de todas las ciencias era una obligación legal, ya que la consideraba esencial para el bienestar tanto espiritual como mundano. Para él no existía una distinción entre diferentes campos del conocimiento, excepto en cuanto a la virtud y el valor moral. Todas las ciencias, según su criterio, eran importantes, algunas por ser necesarias para cumplir con obligaciones religiosas, otras para alcanzar intereses mundanos y algunas incluso para entender sus posibles peligros y aprender a evitarlos. Así promovía una visión integral del saber en la que cada ciencia tenía su propio valor y propósito. Lenguaje. Se hizo gran fama como intérprete del Corán, especialmente por su obra monumental Mafatih al-Ghaib, las llaves del conocimiento oculto, que desde el momento de su escritura hasta hoy ha sido estudiada, criticada, comentada extensamente. Esta interpretación es reconocida por su profundidad y por abarcar una amplia variedad de temas combinando lo más extraño y complejo. Al-Din al-Razi sostenía que el Corán es la fuente de todas las ciencias, afirmando que en él se encuentra la teología, la jurisprudencia, los fundamentos del derecho, la gramática, el lenguaje, el ascetismo y la moral. Para él el Corán alcanzaba el más alto grado de elocuencia y abarcaba todos los aspectos del conocimiento. En respuesta a quienes lo criticaban por incluir conocimientos de ciencia como la astronomía y la interpretación simbólica, Al-Din al-Razi defendía que el Corán podía ser interpretado en múltiples niveles y que sus críticos simplemente no comprendían la profundidad de la reflexión que hacía Al-Din al-Razi. Afirmaba que si hubieran reflexionado adecuadamente estos críticos sobre el Corán, habrían reconocido la validad de sus enfoques. Así, Al-Din al-Razi promovía una interpretación amplia del Corán que integraba diversas ciencias y perspectivas dentro de su exégesis. Teología. La fama de Fajr al-Din al-Razi en la teología es tan grande como su renombre en la interpretación coránica. Es considerado el sultán de los teólogos, destacado por superar a sus contemporáneos en el conocimiento teológico y filosófico. Se le reconoce como un pionero de la metodología teológica al introducir la filosofía de la ciencia del Kalam, es decir, la teología del Kalam, y estas interpretaciones que hacía del Corán. Ibn Khaldun menciona en su historia que los teólogos posteriores a al-Razi integraron las cuestiones filosóficas en la teología, lo que llevó a ambas disciplinas a que se fusionaran a establecer un solo arte. Al-Din al-Razi transformó la forma en que se abordaban temas teológicos, incluyendo discusiones sobre cuestiones generales, física, espiritualidad y el conocimiento último, sentando un precedente para los teólogos que vinieron después de él. Además de escribir y enseñar, Al-Din al-Razi fue un teólogo viajero que debatió con eruditos de diferentes sectas islámicas en regiones como Khawarazm, Bujara, Samarcanda, Ghazni y la India, confrontando a los mutasilitas, Karamillá y otras corrientes que se desviaban de la doctrina sunita asharita. Logró convencer a muchos de estos eruditos de volver a la ortodoxia asharita y dejó constancia de sus actividades y debates en su obra Los Debates. De hecho, esta obra sirve como un registro de su vida académica y de sus viajes, funcionando en parte como sus memorias personales de ese periodo. Vamos con la jurisprudencia. Fajr al-Din al-Razi fue un destacado jurista y teólogo de la escuela Shafí, reconocido por sus compañeros como una de las principales figuras en el estudio de los fundamentos del derecho islámico, Usul al-Fiqh. A lo largo de su vida se le otorgó el título de imam en reconocimiento a su profundo conocimiento y trayectoria en esta área. Al-Razi se familiarizó desde joven con las obras fundamentales de sus predecesores como Al-Burhan, del imam de las dos sagradas mezquitas, el Al-Ahed de Cadi, Al-Mustafa de Al-Ghazali y Al-Mutamid de Abu al-Hussein al-Basri. A partir de este conocimiento no se limitó a seguir ciegamente sus enseñanzas, sino que las examinó críticamente, destacado por sus
observaciones y críticas, especialmente hacia figuras como Al-Ghazali y Abu al-Hussein al-Basri. Aunque no completó su sharh, es decir, el comentario sobre la obra de Al-Ghazali, al-Din al-Razi dejó numerosas opiniones jurisprudenciales dispersas en sus obras, especialmente en su famosa tafsir. La tafsir, que es la interpretación del Corán, o también conocida como el gran comentario o la gran exégesis, ¿ah? Que es un libro enorme, muchachos, pero con una riqueza intelectual muy valiosa. Esto demuestra su experiencia entonces en el campo de la jurisprudencia. De hecho, cuando leamos, porque lo vamos a leer, el gran comentario, incluye cuestiones de la jurisprudencia muy importantes. También escribió un libro en persa titulado Las pruebas Bahá'ís, en el cual abordó 170 cuestiones que comparaban las opiniones de los Shafí y los Hanafí, mostrando su preferencia por las opiniones de su escuela, que recordemos era la Shafí. Este enfoque comparativo y crítico posicionó a al-Razi entre los altos más rangos de juristas de su tiempo. ¿Y qué hay de la filosofía? Fajr al-Din al-Razi se destacó no solo en la teología y la interpretación coránica, sino también en la filosofía, el aprendizaje y la enseñanza. Su interés por la filosofía fue profundo y viajó con el maestro Majd al-Din al-Hili a Málaga para completar su formación en las ciencias filosóficas. A lo largo de su carrera, al-Din al-Razi discutió conceptos filosóficos en sus sesiones de enseñanza y escribió comentarios sobre obras filosóficas de figuras como Ibn Sina, como al-Isharat, al-Tanbihat y Uyun al-Hekma. Además, desarrolló innovadoras contribuciones filosóficas en obras como Al-Mughsal, las investigaciones orientales, y Al-Matalib al-Aliyah. Aunque al-Din al-Razi explicó las teorías de los filósofos griegos, no fue simplemente un repetidor de sus ideas. De hecho, fue muy crítico con muchos de estos filósofos, especialmente con Aristóteles, y destacó por su capacidad para refutar sus teorías al haberlas estudiado profundamente. Esto le permitió desarrollar un enfoque racional y crítico único dentro del pensamiento islámico. Al-Din al-Razi no solo empleó ideas filosóficas en sus investigaciones, sino que también las modificó y atacó aquellas que consideraba incompatibles con la fe islámica. Al-Din al-Razi fue considerado por algunos como al-Dhahabi, como un erudito que no siempre estaba de acuerdo con los filósofos, sino que los desafiaba. Al-Safadi también defendió al-Din al-Razi de las críticas que recibía por mencionar y criticar las filosofías griegas en sus obras, destacando su enfoque de desmantelar las teorías que contradecían al Islam. Un ejemplo de su crítica filosófica es su rechazo a la afirmación de los filósofos de que la esencia de Dios es incognoscible, argumentando que esto es incoherente con la certeza de la existencia divina. Este rechazo a la filosofía griega y su campaña contra algunas de sus doctrinas, como el principio de necesidad aristotélico, lo enfrentó a defensores de la filosofía como Nasir al-Din al-Tusi. Al-Razi también desarrolló teorías filosóficas que diferenciaban su enfoque de los pensadores griegos, como su desacuerdo con la idea de que solo un efecto puede emanar de un solo principio. También cuestionó la creencia de que todo motor debe tener otro motor. Ibn Taymiyyah, aunque criticó a al-Razi en algunos aspectos, también reconoció la importancia de sus respuestas a los filósofos, aunque las consideraba menos sólidas que las de otros eruditos. No obstante, la obra de al-Razi en este campo, que fue influyente y dejó una huella importante en la filosofía islámica, siendo un punto de referencia en el debate contra los griegos. Fue un destacado filósofo, sin duda. Supo enfrentarse a las teorías griegas y además hacer innovaciones en el pensamiento islámico, que fue por lo que fue tan criticado, tanto como por admiradores como por detractores. Hay otra cuestión interesantísima en el pensamiento de Fajr al-Din al-Razi, que es la astronomía. El filósofo musulmán rechazó el modelo tolemaico y todas las contribuciones que se habían hecho. Es más, no creía que la Tierra fuera el centro del universo, pues en palabras del filósofo, hay miles de mundos más allá de este mundo, de modo que cada uno de esos mundos puede ser más grande y más enorme que este mundo, así como tener lo mismo de lo que este mundo tiene. La verdad es que
cuando dice esto Fajr al-Din al-Razi, ya ahí todos, por supuesto, que se escandalizan. Esto genera una gran controversia porque eh, se creía, obviamente, desde Ptolomeo, desde Claudio Ptolomeo en el siglo I, ya se creía que la Tierra era el centro del universo, ¿no es cierto? Había una fuerte carga de geocentrismo que era innegable, no se podía eludir de ninguna forma. Pero aquí nos viene a decir esto Fajr al-Din al-Razi. Y no solamente nos dice eso, que no es el centro del universo, sino que más encima hay más mundos. Y claro, después de esto que dijo, después de esta gran frase controversial, cita un versículo del Corán, donde se señala que alabado sea Alá, Señor de los mundos. Alabado sea Alá, Señor de los mundos. Para al-Din al-Razi, entonces, es claro que existe más de un mundo. ¿Y dónde encontramos este versículo en el Corán? Es el versículo 2 de la sura Al-Fatihah, la apertura, en el mismo que es la primera sura del Corán. De esta forma, si bien no muestra cómo se articula un sistema astronómico, la verdad es que al-Din al-Razi deja fuera el geocentrismo de manera definitiva. Fue uno de los pocos que lo dejó afuera, porque la presencia del geocentrismo la verdad es que era aceptada por todo el mundo en ese tiempo. Dios antropomorfo. La obra de Fajr al-Din al-Razi aborda el delicado tema de los versos coránicos y las narraciones que aparentan dar a Dios características humanas como partes del cuerpo, mano, pie, ojo, o acciones que implicarían un carácter físico, sentarse, moverse, reír. En un contexto teológico, al-Razi se esfuerza por demostrar la trascendencia absoluta de Dios, refutando cualquier interpretación antropomórfica, es decir, darle características humanas a Dios. Su enfoque se basa en la razón y en una reinterpretación metafórica que busca proteger la idea de un Dios puramente espiritual y libre de las limitaciones físicas humanas. Al-Din al-Razi estructura su argumento en 4 secciones. En la primera ofrece pruebas de que Dios está más allá de la corporalidad y el espacio, negando cualquier similitud con las criaturas. La segunda sección se centra en interpretar los textos que puedan inducir error respecto a los atributos de Dios, interpretando metáforas que sugieren características físicas o acciones indignas de su majestad. Las secciones tercera y cuarta exploran la doctrina de los primeros musulmanes, salaf, y la divergencia de algunas sectas que desde la perspectiva de al-Din al-Razi, adoptaron visiones antropomórficas incorrectas. Este libro fue escrito en respuesta a Ibn Huzaymah y otros teólogos que al-Din al-Razi consideraba errados en su interpretación literalista. Al-Razi utiliza tanto evidencias racionales como narrativas para demostrar que los atributos que sugieren corporalidad deben entenderse de manera metafórica, una perspectiva que, según él, preserva la trascendencia divina. Para al-Din al-Razi, términos como mano o derecha son expresiones que representan poder y dominio, no órganos literales, y su uso metafórico es esencial para evitar la degradación de la imagen de Dios. La obra también aborda la razón de por qué las personas levantan las manos hacia el cielo al rezar, argumentando que esto no implica que Dios esté físicamente en esa dirección. Al-Razi explica que el gesto se debe a la percepción de los cielos como una fuente de bendiciones y como un símbolo de lo elevado, en lugar de una creencia en que Dios está ubicado allí espacialmente. Además, relaciona este acto con la idea de que los ángeles actúan como mediadores en el mundo, lo que explica por qué los seres humanos dirigen sus súplicas hacia arriba. En su introducción, al-Din al-Razi dedica la obra a un sultán como un regalo de doctrina ortodoxa sunita, destacando la importancia de este trabajo en la defensa de la teología islámica contra interpretaciones antropomórficas. Su intención, obviamente, es proteger la concepción de Dios de cualquier atributo físico y reafirmar la santidad divina en términos abstractos y metafísicos. La verdad es que esto del antropomorfismo a mí me recuerda bastante a Maimónides. A Maimónides, Fajr al-Din al-Razi y Maimónides
son más o menos de la misma época, ¿no? Los dos del siglo XII. Y sobre todo con esto del antropomorfismo, porque Maimónides decía en su Guía de los Perplejos, que nosotros ya hemos revisado anteriormente, que claro, uno piensa, o la gente pensaba, que cuando la Sagrada Escritura decían Dios dijo, perfecto, Dios tiene boca entonces, Dios tiene características humanas. Y claro, no, eso se tenía que interpretar de manera metafórica, de manera figurada y no de manera literal. Aldin al-Razi aquí nos está diciendo lo mismo con respecto a otras partes del cuerpo, ¿no? Por lo tanto, es sumamente importante el establecimiento de estas interpretaciones que hace Fajr al-Din al-Razi con respecto al Corán. Bueno, muchachos, y así terminamos entonces la vida y obra de Fajr al-Din al-Razi. Fue un erudito excepcional, abarcó múltiples disciplinas, deja un legado que influencia tanto el pensamiento religioso como filosófico en el mundo islámico, y esa capacidad para interrogar, criticar y construir nuevas ideas lo convierte en una de las figuras más complejas del pensamiento islámico. Su vida fue un testimonio de incansable búsqueda de la verdad, una búsqueda que dejó una marca indeleble en la historia del pensamiento islámico, sin duda. Lamentablemente, muchachos, como es común con este tipo de filósofos, ¿no es cierto?, los filósofos musulmanes, no tenemos mucha información con respecto a sus obras, es decir, a todas sus obras. Sí tenemos, por ejemplo, el gran comentario, la gran exégesis, que la verdad es un tratado enorme, muchachos, enorme, pero de una riqueza, como les dije, intelectual, lingüística, maravillosa. Se empieza a explicar todas las palabras, lo que significa, cómo entendemos a Dios, las pruebas de su existencia, etcétera. La verdad es que es un libro bastante interesante, ¿ya? Se le conocía como el Tafsir al-Kabir, pero también como Mafatih al-Gaib. Y tenemos otro texto que vamos a analizar, que es el Ilm al-Akhlaq, que es ciencia de la ética. Hay muchos más, muchachos, hay muchos más. Matalib al-Aliyah, que son las cuestiones más importantes. Shar al-Isharat, comentarios sobre el Isharat, etc. Hay un comentario, de hecho, del canon de medicina de Avicena, un comentario sobre el asma de Alá al-Husna, libros sobre el alma y el espíritu y sus facultades, el compendio del pensamiento de los antiguos y modernos, que lamentablemente tampoco no se encuentra en esto. La verdad es que no lo he podido encontrar en inglés o en español. Solamente tenemos estos dos, es decir, el gran comentario o la gran exégesis y ciencia de la ética. Vamos a desarrollar estos libros en lo sucesivo, viendo la obra de Fajr al-Din al-Razi. Los dejo, por supuesto, entonces invitados al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos, que son Abstract Panicker, Ricardo, Jorge Ríos, Vicky Serra y Noecita, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo a todos. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welter, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welter. Un abrazo también. Y usted puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse,
van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.